de las fuerzas especiales divinas. Incline allí su rostro en reverencia al Señor y va a decir conmigo: Padre Celestial, yo te pido esta mañana que me hables como ese comandante en jefe que tú eres de las fuerzas divinas. Tú no me estás tirando como aquel subordinado tuyo que de pronto es un arcángel o un ángel allí al lado del helicóptero. Tú lo que estás es vigilando que yo no tenga miedo y que yo pueda hacer las cosas, que yo reciba tus instrucciones, porque yo te llevo dentro de mi corazón. Yo te pido que yo pueda entender la dimensión de la guerra espiritual que hay alrededor de mi vida, alrededor del planeta, y que sea percibida, que sea apercibido, para que nada me tome de sorpresa de parte del enemigo y yo pueda combatir como las fuerzas azules del reino de Dios. En el nombre de Jesús renuncio a toda ligadura y atadura que quiere impedir que la palabra penetre en mi corazón y lo echo fuera. Y desato fe, sabiduría para entender la palabra y amor por ti y por tus fuerzas especiales divinas, en el nombre de Jesús. Amén. Jueces capítulo 6. Esa clase también la tenía preparada para los niños, y si María Ángel, Emanuel y Juan Felipe quieren hacerse allí en un rinconcito y la desarrollando. ¡Ay! ¡Gol! Por acá hice un reguero. Está muy bien. Entonces Juan Felipe tiene las hojitas. Vamos a Jueces capítulo 6. Vamos a dejarlo así. Se titula El llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián era un pueblo, los madianitas, y era un pueblo que era enemigo del pueblo de Israel. Y los nombres en el Antiguo Testamento especialmente tipifican algo específico. Y Madián, junto con todo lo que ellos hacían, tipifica los que saquean. ¿A cuántos les gusta aquí que los atraquen, que los roben? ¿A cuántos? Tan chévere que lo atraquen a uno. Hoy será el día del atraco, que sea hoy. No, ¿cierto que no? Que lo saquen a uno lo deja traumado, uno sigue mirando, fue este, uy, yo creo que, sí, que uno se siente re mal que lo saquen. Pues eso le estaba pasando a la nación del Señor, lo estaban saqueando en todo lo que ellos sembraban, sus cultivos, cuando ellos ya tenían todo florecido, con lo difícil que es en Palestina sembrar y que le den los cultivos, sobre todo el trigo, para que se diera, para que reverdeciera, pues poquita agua que haya. Y apenas los madianitas sabían, este es tiempo de cosecha, vamos y arrasamos con todo. Y los amedrentaban y los amenazaban. Y la mano de Madián, dice el versículo 2, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. O sea, se juntaban 3 tipos de naciones, 3 tipos de enemigos para atacarlos a ellos. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Se les llevaban todo. No les daba compasión de sus niños, no les daba compasión de los ancianos, de las familias, nada. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Esta parte es muy interesante porque antes no habían clamado al Señor. ¿Saben por qué, siendo la nación de Israel, la nación de Dios, estaban como tan desprotegidos? Porque ellos se habían apartado del Señor. El peor error que puedes cometer en tu vida es apartarte del Señor.
porque viene Madián, viene Amalek y vienen las otras naciones enemigas a decir, ve, este está sin la cobertura de Dios, démosle duro hasta que se aburra, vamos a secarlo. Eso es el enemigo, ese es el enemigo. Y él viene a hurtar, matar y destruir, pero hay una buena noticia, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso cuando clamó el pueblo de Israel, porque ya viéndose que no podían en sus fuerzas, como nosotros cuando vemos que ya no podemos en nuestras fuerzas, y así fue que cada uno de nosotros llegó al Señor. Nosotros no llegamos mostrándole lo mejor, sino con una maleta rota, desgastada, así llegué yo, así creo que llegamos todos. Y el Señor dijo, bienvenido, bienvenida, te voy a restaurar, te voy a sanar, te voy a enriquecer, te voy a bendecir. Pero necesitas estar conmigo, porque por fuera el enemigo puede hacer de las suyas. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Miren lo que había hecho el Señor. Israel no tenía tierra. Y Dios los sacó de la mano de los egipcios. ¿Recuerdan Moisés cuando cruza el mar Rojo, el mar en seco? El Señor les hace salir a los enemigos de las tierras más bonitas y dice, aquí en medio de estas tierras desérticas sí va a salir trigo, sí va a salir, aquí van a tener leche, miel, y esta es su tierrita, yo se las doy, ya deseché a los enemigos, salieron despavoridos de que ustedes me tengan como Dios. Y ellos se olvidaron de Dios. Dígale al que está a su lado que no te pase a ti. Porque a veces vemos a Dios en medio de la necesidad, cómo nos levanta, pero cuando estamos levantados, viene el enemigo llamado orgullo de decir, ay no, es que yo, y nos apartamos del Señor. Y eso no es de unos pocos, eso es de todos, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué es un lagar? Lástima que estemos tan lejos. Pero acá en los dibujos de los niños, Dios llama a Gedeón. Ahí no se puede acercar, ¿cierto? ¿Sí? Dios llama a Gedeón y ahí vemos los marranitos, las gallinitas, las vaquitas, pero también vemos el trigo, los cereales, que es en lo que son fuertes los de las tierras, como les digo, de Palestina. Y abajo vemos a Gedeón en un lagar, o sea, como un lago, escondido, y unos granitos de trigo. Para aventar el trigo, prepararlo, para sacar las buenas semillas, el lugar adecuado nunca será un lagar, porque es muy difícil. Porque imagínense, uno lo tiene que aventar contra las peñas para que salga el triguito que ya está maduro, y así es que se llenan las canastas del trigo. Pero en medio del agua lo tiene uno que defender para que no se le pierda. Pues eso era lo que estaba ocurriéndosele a Gedeón, porque dijo, es que si yo no me hago acá, este poquito de trigo no hay ni siquiera para la casa, para la familia, y pues aunque sea incómodo, aunque sea difícil, pues yo voy a hacerme en ese lado donde no buscan los madianitas y no me van a robar al menos el trigo de mi casa. ¿Sí alcanzaste? Muchas gracias, Camilo. Eso era lo que estaba haciendo este muchacho en medio de todo lo que estaba pasando. ¿Y saben qué pasaba en medio de esa idea que parecía tan boba para algunos? Ay, pues este tan bobo, lo que puede sacar ahí es poquito. Y él decía, pues peor es nada. Y él ahí haciendo su trabajito. Lo estaba viendo Dios.
¿Cuántas veces en tu vida has pensado este trabajo que yo hago tan esforzado, tan difícil y lo poquito que gano? O esta cantidad de esfuerzo para tan poquito en mi hogar, tan poquito en mi vida. Así como a Gedeón lo estaba viendo Dios. Dios te está viendo y Dios te está confirmando una palabra hoy. Dice el versículo 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, mire, Gedeón tenía piedra. Él era de los que no tenían comunión con Dios y sin embargo, ¿qué pasó? Dios le habló. ¿Dios le puede hablar a alguien que no tiene buena comunión con Dios? Pues sí, por eso usted y yo estamos aquí. Porque el día que estábamos más perdidos nos llamó. Él no necesita que seamos santos para venir. Él necesita que estemos re mal, o como dicen los jóvenes en la inmunda, y lo reconozcamos para poder decirle, Señor, ayúdame. Porque si no es así, nosotros no venimos. Y el ángel se le aparece, pues, genial. Y Gedeón le respondió, Pedro, estaba Gedeón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y esa palabra me parece clave dentro del mensaje de hoy. Si ustedes se fijan, el versículo 12 dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. En el Antiguo Testamento, ya nos han oído varias veces decirle en las prédicas, hay algunas teofanías. Teofanías es apariciones de Cristo en la tierra sin que todavía fuera un cuerpo humano. Y se aparece como el ángel del Señor. En palabras prácticas, según el video, el comandante en jefe general de las Fuerzas Especiales Divinas es Jesucristo. Él es el ángel del Señor. Y como Él también es Dios, en el versículo 14 dice, y mirándole el Señor, Jesucristo, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿Cuál creen ustedes que era la fuerza que tenía Gedeón? La fuerza para coger el trigo y aventarlo ahí en un laguito solito. Gedeón se chocó. ¿Cuál fuerza? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Sí, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué era lo más temible de los madianitas? Que venían en gran número y se asociaban con otras dos naciones y sonaban sus camellos de guerra y cantidades de cosas. Y le hace el Señor el paralelo, van a ser como si fuera un solo hombre. Gedeón estaba maravillado con lo que le habían dicho, pero no entendía. ¿Voy por cuál versículo? Gracias. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré que vuelvas, hasta que vuelvas. Cuando Dios te da una palabra específica de llamado en tu vida, específica me refiero, tú vas a sentir que algo se enchocló, que algo se conectó. Tal vez los demás tenían miedo de los camellos, tal vez los demás tenían miedo de los gritos de guerra, tal vez los demás tenían miedo de que eran 3 naciones poderosas, tal vez los demás tenían miedo de X, Y, a todos nos da miedos distintos, pero a Gedeón lo que le daba miedo era que fueran numerosos. Eso era lo que le daba miedo a Gedeón. Y cuando el Señor le dice que van a ser como un solo hombre,
empezó a sonarle como bien en su corazón. Y supo que se había conectado con Dios, que esa teofanía, que ese gran ángel que veía de parte del Dios de Israel, porque en ese tiempo no se conocía a Jesucristo, era real. ¿Qué hace uno cuando siente la presencia de Dios? Siente gratitud. Y ellos como pueblo en esas naciones sabían que los dioses se mueven con ofrendas. Entonces sabían que los madianitas le hacían ofrendas a sus dioses, ofrendas quemadas, esto y lo otro. Y entonces Gedeón quería como decirle, yo le voy a agradecer, le voy a dar una ofrenda porque usted es Dios, realmente se está pareciendo a mi vida. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, un efa de harina y puso la carne en un canastillo y caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. El pueblo de Israel, o sea Gedeón, sabía cuáles eran las ofrendas que le gustaban al Dios de Israel y todas esas las vemos en el Antiguo Testamento. Usted lo puede revisar en el Pentateuco. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. ¿Qué sucede con una ofrenda? Una ofrenda hace un contacto directo con un milagro. ¿El Señor siempre nos va a bendecir por su misericordia? Sí. El Señor aún permite que salga el sol sobre justos y sobre malos. Porque uno a veces ve los malos y dice, uy, cómo tienen y no buscan de Dios, y cómo derrochan, y la oligarquía, y todo lo que nos han enseñado en nuestra Latinoamérica, de ser muy resentidos en lugar de buscar la palabra de Dios y de estar. La mejor venganza que podemos hacer contra los que despojan es que se arrepientan o que huyan, pero no estar ahí todos resentidos. Pues en ese momento hubo un contacto divino porque fuego descendió del cielo y si no, no hubiera habido como esa espectacularidad en el altar. Y cuando ya sucedió eso, el ángel de Jehová, o sea, Cristo en su teofanía, desapareció. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ah, Señor Dios, que he visto el ángel de Dios cara a cara. Pero Dios le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habías cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Voy a dejarles hasta allí. ¿Qué sucedía? La primera ofrenda fue un contacto directo de gratitud de Gedeón por la palabra y el llamado y la fuerza que Dios le dio. Dijo, si Dios está conmigo, algo va a hacer, pero yo necesito ver la sobrenaturalidad de Dios y a través de la ofrenda lo entendió. Pero Dios le pide una segunda ofrenda. Y a esta ofrenda es la que nos referimos en el mensaje de hoy. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? Se habían apartado de Dios. Y cuando uno se aparta de Dios, inmediatamente se va a los ídolos. Llámese sexo, llámese pecado, de cualquiera de las formas. Bueno, sexo desordenado, porque el sexo dentro del matrimonio es santo. Llámese excesos, llámese lo que sea, que no tenga que ver con Dios, pero que me genere placer. Entonces ellos tenían unos ídolos. Uno que se llamaba Baal, que se traduce el dios de las moscas, y a él le pedían cantidades de cosas. Y otra que se llama Cera, que es una figura de una mujer, que es la que reconocemos hoy en las estatuas, pero que le ponen unos hábitos para parecerse a la mamá de Jesús.
Esa es la diosa Sera o la reina del cielo de las culturas de esas regiones. Entonces tenían esos dioses erigidos el pueblo de Dios. ¿Y quién los había montado allí? El papá de Gedeón. Entonces por eso Gedeón tenía su fe escondida. ¿Dónde? En el lagar. Yo sí creo en Dios, pero pues como que nos abandonó. A veces tú tienes fe, pero tu fe está herida. Y el entorno y a veces la familia es tan pesado que como que no sacas esa fe a relucir hasta que no tienes un encuentro personal con Dios. Y dices, no, es que Dios no es así. El Dios de la Biblia es otro, yo lo he sentido. Yo sé cuando Dios me ha hablado, yo lo he sentido en mi corazón. No se necesita experiencias raras porque Gedeón no las tuvo en ese momento. Él lo que tuvo fue una certeza. Y yo sé que tanto ustedes como yo hemos sentido esa certeza en nuestro corazón. Cuando Él ha estado allí, cuando te ha dicho cosas que solo tú puedes entender. Y cuando te ha sacado de tu corazón cosas que solo tú sabes que salieron porque sientes paz y un sosiego en tu corazón. Y el Señor le da unas instrucciones para que arme el rifirrafe más horrible. O sea, vaya y tumbe esas estatuas que toda la nación adora. Imagínese, como si fuera fácil, pero se lo había dicho Dios. Y dice que con todas las obras que quede eso, edifique como piedras un altar al Señor, demostrándole a todos de que Dios era más grande que esas deidades que ellos tenían. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. Ay, me salté el 27, ¿cierto? Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, mas teniendo acierto de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Para poder hacer esto en secreto, guardado por Dios, primero Gedeón tenía un secreto, un lugar secreto personal donde había comunión con Él. Y era ese lagar, el lugar que todos se burlaban y despreciaban, pero ahí Él hablaba con Dios. Y cuando nosotros sabemos mantener el secreto con Dios en nuestro cuarto, de alguna manera en un lugar especial donde oramos, entonces Dios nos va a colocar guardaespaldas divinos cuando tengamos que exhibir en público algo. Por la mañana cuando las de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, cortada la imagen de acera. Yo me imagino la cara que hicieron. Y se dijeron unos a otros, versículo 29, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquirieron, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que le derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Tras de eso, le echaron la maldición. Dice que ese Dios que él desbarató, mejor dicho, contienda contra él. Vamos a ver cómo lo acaba, para qué se atrevió a quitarnos la imagen que teníamos donde nos inclinábamos, la adorábamos y todo eso. Imaginen cómo estaban de enredados. ¿Voy en qué versículo, por favor? En el 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Empieza el movimiento de guerra. Mire, nosotros hemos estado en unos moveres de guerra espiritual muy fuertes
¿Por qué? Porque nos hemos atrevido a hacer cosas. Hemos estado en colegios llevando el mensaje, la palabra de Dios a los niños, a los adolescentes de sexto, séptimo, octavo, después serán décimo y 11, acerca de la depresión, acerca del bullying. Hemos hecho escuela de padres en algunos colegios aquí de la ciudad. ¿Y eso al diablo ustedes creen que les gusta o no les gusta? No. Lo que les gusta es que los muchachos se suiciden, que busquen las drogas, que no salgan de allí, que no tengan futuro, que no tengan esperanza, que estén rotando en los pensamientos que Él les manda. Pero como llega el remedio, entonces trata de molestar. Y mucha gente, así como todos estos hombres que estaban hablando con el papá de Gedeón y le decían, no, pero ¿por qué hizo eso? Mucha gente se levanta y dice, pero ¿para qué les tienen que venir a hablar a mis hijos? Si en mi casa somos ateos, ¿para qué le tienen que venir a hablar a mis hijos? Si nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, ¿para qué le tienen que hablar a mis hijos? Y esto. Pero cuando ven los resultados, retroceden. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el Señor llama a Gedeón, le dice dos palabras. Le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se rebotó, ¿se acuerdan? Y dijo, no, pues mi familia es pobre. Y yo, ay, le digo piedra, porque él dijo, como que le está hablando a otro. Pero cuando le habló a su corazón y le dijo, es que los vas a ver como si fueran uno solo. Esta palabra es para todos y cada uno de nosotros que nos hemos sentido cobardes. Levante la mano el valiente que se cree cobarde. Hemos sido cobardes. Pero la Biblia, ¿sabe qué nos dice? Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el espíritu que nos da Él. Solos no lo tenemos. Pero a veces estábamos todos valentonados sin Dios y cuando nos daban en la cabeza y ahí quedábamos. ¿Y a dónde recostarnos? No teníamos. Pero cuando llegamos a Él y Él nos dice, haga esto, uno dice, ay, bueno, pero usted responde, Señor. Y esto empezó a ser tremendo en la vida del pueblo de Israel. Y Gedeón, que no se notaba, era el menor de la tribu de Manasés, era el que estaba allá en el lagar, la burla de todos, el chiquitico, el que nadie tenía en cuenta, el que llevaba un triguito y que la mamá le decía, póngalo ahí, pues ahí ya rescató el triguito allá del lagar, pero pues sigue el problema grande con el resentimiento y hablando. Consejo número 2. No se junte a hablar del resentimiento de la nación, de que estamos terrible, que este gobierno, que el pasado gobierno, que el gobierno que viene, que las dictaduras. No, vivamos nuestro presente con Dios. Seamos como Gedeón, esforzados y valientes. Lo primero que le llama a Dios o el ángel del Señor o la teofanía de Cristo es esforzado. Porque lo primero que tenemos que hacer es disponernos y luego llegará la valentía. Pues se los digo porque así ha sido conmigo. Yo de niña sufrí crisis de pánico. Aquí están mis hermanas que no me dejan mentir. Y no me podía subir a un bus porque me agarraba a gritar y me descompensaba y me daban cosas que yo no podía controlar, desbordada. Y yo recuerdo que en medio de todo ese mareo de cosas, mi mamá desesperada, mis hermanitas cogiéndome para que no me fuera a tirar del carro, del taxi o del bus, me daban unas cosas horribles, eso era medio satánico. Y los taxistas bravos, vea, ojos mimes, ¿por qué me mandas a los hijos? Que no sé qué, págame la carrera, bájese. Pero eran crisis de pánico y en ese tiempo pues no se trataba mucho de eso, no se sabía qué era. Pero aún así el Señor me llama mujer esforzada y valiente. Así como esos soldados que yo les contaba en el entrenamiento de las fuerzas especiales, tal vez eran pequeños, tal vez su fisonomía no era la más temible para los demás, pero eran esforzados y Dios los hizo valientes. Porque lo que somos o lleguemos a ser es porque Dios lo ha hecho en nosotros. No viene impreso en nuestra naturaleza para que lo hagamos porque sí. Viene en nuestro ADN, está dormido en el espíritu, pero cuando nuestra alma se conecta con Dios, nuestro espíritu despierta. ¿Cuántos dicen amén?
Dice el versículo 34. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Esta fue una prueba ahí, pero saliendo de la cobardía de Gedeón, poniendo a prueba ahí a Dios, que no es para que nosotros estemos probando a Dios. Si usted quiere que yo haga esto, sino que entendamos la dimensión de lo que él estaba viviendo. Él primero tuvo su lucha interna, porque él creía que él tenía su autoestima en cero a la menos cero. Y el Señor habla con él. Entonces ya como que se va parando. Lo segundo, su propio pueblo estaba en contra de Dios. Paralelo a nuestras vidas, tu propia familia, no le gusta que le prediques, no le gusta que le invites a la iglesia, pero entonces él tenía que derribarle los ídolos a la familia. Y no se trata que llegues allá a quebrarle todas las imágenes, no estoy diciendo eso, pero sí a nivel espiritual, tú tienes que aprender a tener estrategias para que esos ídolos se quiebren en su familia. Hay que hacerlo, y así como él lo hizo de noche, tú lo puedes hacer en tu lugar secreto de oración. Señor, muéstrales. Señor, que ellos se maravillen de tu presencia y que puedan entender que en esos ídolos no estás tú, que tú eres espíritu y tú eres mucho más grande que ese pedazo de muñeco. Señor, esto y lo otro. O si el ídolo es el trago, si el ídolo es X, Y, Z, muéstrale, Señor, muéstrale. Y los altares funcionan porque funcionan. Es importante que ustedes tengan altar familiar. Sea que les copie uno o dos, así no sea todos los de la familia, pero empiecen a orar. Los que son padres con sus hijos, o los que son hermanos con sus hermanos pequeños o sus sobrinos, y ese altar va a funcionar. Entonces se enfrenta a los ídolos y ya todas las naciones, pasó algo espiritual, la brujería cesó. Y en ese momento empiezan a llegar las multitudes, ahí cuando nos menciona que vinieron los de Tal, los de abiezeritas, luego vinieron los de Manasés, los de Zabulón, los de Neftalí, o sea, ya se sentó con un ejército grande. Entonces, ¿qué se imaginó Gedeón? No, pues ahora ya tengo un ejército aquí alrededor y ya no, lo numeroso que son aquellos que nos saquean, entonces vamos a estar en igual de condiciones, pero le va a poner una pruebita al Señor. Entonces, haga de cuenta como ese diente de león que le sale, uno lo sopla y le salen todas las ramitas. Entonces era como un vellón, así se llamaba. Y entonces decía, yo voy a poner este vellón y yo quiero que usted del cielo haga llover alrededor y que el vellón quede seco. Y el Señor lo hizo, como fortaleciéndole en la fe, pero ya no fregues más. Y cuando luego decía, no se enoje conmigo, pero hagamos lo contrario, es que me gustó el jueguito. Entonces ahora que se moje el vellón y que lo otro quede seco. Y cuando Dios le hizo eso, es tan cansón, pero es que lo necesito porque es que es el único que se dispuso y así como está yo lo fortalezco. Y entonces dijo, listo, y entonces él feliz, para no hacer muy largo el mensaje, les voy a parafrasear lo que sigue. Cuando ya tiene todos los aparentes soldados listos, entonces el Señor le dice, vean, yo no le dije que reclutara tantos soldados. Usted los va a tener que clasificar a ver cuáles tienen esa fuerza que yo le he impreso a usted. Entonces, cuando pasen allí por el agua, los que se arrodillen y tomen el agua de esta manera, esos son los que van a ser los soldados. Y los que lo hagan agachándose de esta otra manera, esos no pasan para soldado, como le decían a uno. Y cuando a sorpresa para Gedeón, los que realmente tomaron el agua de la manera en que Dios le había indicado a Gedeón, fueron muy poquitos.
fueron demasiado poquitos, 300. 300, lo que cabe aquí en el Salón Ciro. Y estamos hablando de 3 naciones con ejércitos completos de camellos. Y Volví se desilusionó, ¿qué pasó aquí? Pero íbamos tan bien. ¿Qué pasó, Señor? ¿Cómo así? Entonces el Señor le dice, no es vuestra la guerra, sino de Dios. La vida de Gedeón es maravillosa, porque empezó a cambiar su mentalidad y empezó a trabajar su propia autoestima para poder trabajar la de su familia, para poder trabajar la de su nación y para poder trabajar la de nosotros. De que no se trata con la fuerza, ni que seamos los mejores, ni los más adinerados. Se trata es que tengamos al más adinerado, que tengamos al más fuerte y que tengamos al más santo, que es nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero orar por ti, iglesia, en esta mañana. Por esas áreas en las cuales has sentido tanto temor, tanta cobardía. He dicho, yo no soy para eso, yo no llego hasta allá, ¿por qué? Porque hay que hacer eso. Me da miedo, no quiero. Quiero decirte que eres un escogido de Dios. Levanta allí tus manos al cielo, cierra tus ojos y lo que el Espíritu Santo de Dios guíe en mi boca y tú sientas en tu corazón que es para ti. Empieza a orar frente a eso. Padre Celestial, yo oro por tu iglesia y esta palabra tú me la diste a mí en estos días y me dijiste que yo era tu Gedeona en un momento en el cual yo te dije, ¿qué hago aquí? Hay ataque por acá, hay ataque por acá, yo sé que tú estás conmigo, pero estoy como en el lagar y tú no me llamaste a quedarme en el lagar, tú me llamaste. Como dice la Escritura, mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Y tú lo haces, Señor, de una manera extraordinaria, pero primero trabajas con el temor que tenemos cada uno de nosotros. El enojo que tenemos tal vez con Dios porque no nos ha dado la respuesta completa de lo que necesitamos y pensamos que Él no ve nuestra necesidad. Pero a veces hay un entorno de injusticia que está trayendo una tormenta de iniquidad alrededor tuyo. Puede ser tu familia, el pecado de tu familia. Puede ser el pecado de tu nación, como le ocurría a Gedeón. Pero Dios estaba triste, pero no los había olvidado. Solo estaba esperando que se levantara uno como tú en medio de tu casa para poderlos acercar a Dios. Porque a veces los sacudones nos sirven para acercarnos a Dios. Y así como Gedeón, yo profetizo sobre tu vida que tú vas a impactar las generaciones a través justo de aquello que te causaba temor. Porque a Gedeón le causaba temor las multitudes que los saqueaban. Por eso Dios no permitió que le enfrentara con multitudes, porque no eran las multitudes las que iban a acabar aquellos grandes ejércitos. Era el poder de la fuerza de Dios en Gedeón. Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cada uno de los del ejército de Gedeón se llenó de la fuerza de Gedeón, porque ya Gedeón no daba un paso atrás. Y aunque ellos eran 300 y los que los rodeaban eran miles, ellos sentían el poder y la fuerza de Dios. Esos ejércitos finalmente se atacaron entre sí. Pensaron que era una emboscada. Pensaron que ellos estaban de esclavos de alguno de los otros 2 ejércitos que cotidianamente llegaban a saquear. Y dijeron, traición, traición. Y se atacaron unos a otros. Y Gedeón y todos sus soldados solamente siguieron las instrucciones sencillas de Dios. Y esas instrucciones sencillas fue adorar. Y fue hacer en obediencia lo que Dios les dijo que hicieran. Avanzar cuando avanzaran y quedarse quietos y observar la victoria que el Señor les daba. Yo oro por cada Gedeón y Gedeona hoy en este lugar. Y yo creo
que en medio de tu hogar y en medio de tu territorio tienes algo que hacer, que tal vez has estado haciendo por un ladito, poco, como Gedeón con el trigo en el lagar. Pero el Señor te dice hoy, es necesario que salgas de tu lagar. Está bien tu lugar secreto de oración para ti, pero ya no más. Y Dios está confirmando palabra hoy. Dios te la está confirmando. Y te está diciendo, mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar. Porque eres un guerrero de Dios. Porque necesitas capacitarte como una fuerza especial azul de tu iglesia. Necesitas más capacitación, necesitas más entrega, necesitas redoblarte, porque en guerra espiritual necesitas estar blindado. Y así como los soldados, casi que ni sus ojos pueden ver hacia dónde van a ir por tanto equipo que tienen encima, por tantas provisiones que tienen que tener encima, por tanto blindaje que tienen que tener encima. Tú vas sabiendo que la provisión va contigo y es el Señor, que el uniforme va contigo y el uniforme es la armadura de Dios. Vas a cuidar desde ahora tu santidad, vas a cuidar desde ahora tu formación como guerrero de las fuerzas especiales. Yo no te llamé para que te quedaras en la banca, te dice el Señor. Y yo sé que Dios le está hablando a algunos. Yo no te llamé para que estuvieras con el ayayay de lo que te pasa día a día. Yo no te llamé solamente para ti, para los tuyos. Yo te llamé para esta ciudad a través de esta iglesia. Yo te llamé para cosas grandes. Impactarás en medio de tu trabajo. Impactarás en medio de tu universidad, impactarás en medio de tus amistades, impactarás en medio de la sociedad, en medio aún de lugares públicos, en medio de cargos importantes de la nación, en el nombre poderoso, glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y levanta allí tus manos y dile, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Dios trabaja con los dispuestos. Dice la Escritura que el Señor se paró en la tierra para mirar quién hacía vallado a su favor y no encontró a nadie. Pero vino el profeta y le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí y yo iré. Hoy el Señor quiere oír eso de tu parte. Señor, heme aquí, envíame a mí y yo iré. Y si Dios te está hablando en esta mañana, porque yo sé que te está hablando, vas a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Yo iré por aquellos que marchan sin ti como divagando en el horizonte. Yo iré por aquellos que estaban como yo, perdido, perdida. Yo iré por aquellos que no los alcanza nadie, porque no los ven, porque son invisibles para la sociedad. Yo iré por los no alcanzados, Señor. Gracias porque tú me fortaleces, porque aunque yo considere que soy cobarde, tú consideras que yo soy esforzado y que yo soy valiente. Señor, entregamos este tiempo creyendo que tu impartición ha venido sobre nuestras vidas en el nombre glorioso de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo de cena también, este tiempo de cena del Señor. Hacemos memoria, Señor, de tu muerte, de tu resurrección, de tu regreso, Señor, como dice la carta a los Corintios, pues yo les transmití lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue entregado o traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dando gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, por el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Padre, hoy presentamos este pan de esta cena, Señor, el de mi esposa, el mío y los que van a participar, Señor, porque reconocemos, Señor, que tu cuerpo fue molido por nosotros, Señor. Tu cuerpo fue entregado por nosotros, Señor.
Y queremos reconocer, Señor, tu cuerpo. Queremos reconocer, Señor, lo que has hecho por nosotros. Usted que va a participar en esta mañana de la cena, usted tenga muy en cuenta lo que va a hacer. Es el cuerpo de Cristo lo que simboliza ese pan. Y dice la palabra que ese cuerpo que fue entregado por nosotros fue quebrado por nuestros pecados. Aunque nosotros ya no practicamos el pecado ni vivimos para el pecado, tenemos que consagrar nuestro cuerpo, así como Jesús consagró su cuerpo para el Padre. Tú consagres tu cuerpo para Jesús, para participar de la cena. Y no es decir, no es que yo soy un pecador con mi cuerpo y por eso no puedo tomar la cena. No es decir, yo hoy consagro mi cuerpo para Jesús para poder tomar la cena. Y que el primer domingo de cada mes que vamos a estar tomando la cena del Señor, tú puedas decir, yo consagro mi cuerpo, Señor, este mes de mayo consagro mi cuerpo para ti, Señor, para que lo guardes, Dios mío, de lo que quiera dañarlo, Señor, lo que quiera apartarme de ti. Yo consagro mi cuerpo para ti, oh Jesús, en santidad. Diga, guárdame, Señor, de lo que quiera dañar mi cuerpo, Señor, atentar en fornicación, que es el pecado de los solteros, o en adulterio, que es el pecado de los casados. Guarda mi cuerpo, dígale, Señor, de todo pecado, de toda práctica impura, Señor, aún de todo lo que quiera hacer con este cuerpo, Señor, en contra tuya. Hoy consagro mi cuerpo para ti, Señor. Perdóname lo que he hecho en mi cuerpo. Fornicación, Señor, o si he adulterado, o aún, Señor, si lo he atentado contra Él, o aún, Señor, si es, Señor, atentado contra la salud de mi cuerpo en cualquier área. Perdóname, Señor. Dígale, yo quiero hoy consagrar mi cuerpo a ti, Jesús. Quiero consagrar mi cuerpo para ti, oh Jesucristo. Y hoy, Señor, en santidad, en tu gracia, Señor, en el conocimiento de que no es cualquier cosa, no es un rito, sino que es tu cuerpo, Señor, que simboliza este pan, que fue entregado para que mi cuerpo no viva en pecado. Yo lo tomo en el nombre de Jesús. Y si usted en el nombre de Jesús cree que va a consagrar su cuerpo para el Señor, para el de esta misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Padre, hoy, Señor, esta copa que representa tu sangre, Señor. Y queremos entender, Señor, lo que simboliza esta cena. Simboliza tu cuerpo y tu sangre, Señor, el pan y el vino. No lo hacemos por una tradición y una religión, sino que hacemos memoria. Traemos, Señor, a memoria tu entrega. Señor, yo creo que aún en medio, Señor, de tomar esta cena hay sanidad en nuestras vidas. Hay libertad. Hay convencimiento, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Porque esta sangre fue la que nos compró, Señor. Y no tomamos esto por tomarlo. Nos consagramos para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y te damos gracias, Señor, por este paso de fe
que es participar de esta cena, Señor. Por este paso de fe, Señor, donde tú nos estás santificando, purificando y consagrando para ti, para tomar la cena, Señor, con gozo y con alegría. Y allí donde está también, levante su diezmo y su ofrenda y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque el diezmar y el ofrendar es revelado, pero es una decisión también. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Del corazón sale todo, hermanos. Del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas. Y lo bueno que es diezmar y ofrendar sale del corazón también. Así que levanta tu diezmo y tu ofrenda. El diezmo es el 10% de lo que tú ganas. Tu ofrenda es lo que nace en tu corazón para dar a Dios. Y preséntalo delante del Señor. En la cena presentas tu vida. En los diezmos y ofrendas presentas tus finanzas. En la cena presentas tu relación con Dios. En los diezmos y ofrendas presentas tus finanzas. Si tú quieres ver tus finanzas bendecidas, presenta tus diezmos al Señor. Y levanta tu sobre. Así como en esta cena has presentado tu vida para consagrarla a Jesús. Levanta tu diezmo al Señor y tu ofrenda. Porque la palabra dice, amados, dad y se os dará. Levanta tu ofrenda, tu diezmo al Señor. Y dile, Padre, yo coloco delante de ti, ya consagré mi vida, ahora coloco mis finanzas, Señor. Mis finanzas, Señor. Yo necesito un punto de contacto en mi fe. Y no solamente la palabra para las finanzas, es, Señor, el dar. Porque la fe sin obras es muerta, Señor. Y creemos, Dios mío, que nuestras finanzas son bendecidas cuando damos nuestros diezmos y ofrendas. Y presentamos delante de ti, Padre, como pastores, los diezmos y ofrendas de tu pueblo, Señor. Todo lo que ellos han traído. Y creemos que tú eres el que consagra y bendice, Señor. De donde ellos sacaron ese 10%, ese 90% es bendecido. De donde ellos sacaron ese 10%, ese 90% es multiplicado. De donde ellos sacaron ese 10%, ese 90% es protegido y guardado por ti, Señor. De donde ellos sacaron ese 10%, ese 90%, Señor, es de gozo. Lo pueden disfrutar porque es lo que tú has dado, Señor. Y bendecimos a tu pueblo y creemos que tú eres el que abre puertas de bendición, que reprendida la pobreza, la ruina y la avaricia, la accidentalidad, aún la enfermedad, el robo, en el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestras finanzas y creemos que somos bendecidos. Y que, Señor, bendiciones nos esperan y milagros financieros, porque tú abres puertas de los cielos en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, dele un aplauso a Jesús. Traiga su ofrenda con gozo, dígale que tú has vencido.